Capítulo 2. Nick estaba detrás de la barra, lavando vasos, cuando Sharon Dupré entró en el local. Entró deprisa, confiando en que Nick no le preguntara dónde había estado. Le había prometido ayudarlo con la clientela del almuerzo, pero no había llegado a tiempo. Nick no le interrogó. No debería haberla sorprendido, pensó Sharon, al ver su acostumbrada sonrisa. Nick no era un tipo celoso. Si ella no disfrutaba de su compañía y quería salir, podía hacerlo en cualquier momento. Si se sentía a gusto con él, Nick estaba encantado de tenerla a su lado. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó Nick. Estupendo. ¿Has vendido algo? He enseñado 2 casas de lujo, pero no tengo ninguna oferta todavía. Lleva tiempo. ¿Han llamado a Ashley? ¿Han llegado ya al hotel? Nick movió la cabeza. No me llamará hoy, a no ser que tenga algún problema. Mañana sabremos algo. Oye, le encantaron las galletas. Te lo diré ella misma cuando vuelva. Me alegro. Sharon dejó el bolso en la barra y le dio un beso. Estaba muy nerviosa y no era habitual en ella. Siempre era dueña de sí. Empezó a apartarse, pero Nick la retuvo y le dio un beso más fuerte y mucho más sugerente. Cuando la soltó, Sharon se sonrojó. Sandy Reilly acaba de entrar y nos está mirando. Sandy es más viejo que Matusalén y le estamos revivando sus recuerdos de aventura, emoción y placer sexual, repuso Nick. Vosotros, relájense, dijo Sandy. Ya es hora de que se sirva algo en este local. El más viejo que Matusalén tiene un oído muy fino y necesita una cerveza. Sharon y Nick se apartaron, los dos riendo. Nick dijo: Invita a la casa, Sandy. Gracias a Dios por los pequeños obsequios como ese, dijo Sandy y movió su cabeza ganosa. No me vendría mal una bien fría. Te veo esperando, Sandy. Y lo estoy. Ahora sé por qué vivo en un barco. He ido a pagar unas facturas y he tardado años en llegar. El tráfico es insufrible. ¿Peor de lo normal?, dijo Nick. Diablo, sí. Parece que todos los chiflados del mundo hubieran decidido sacar hoy el coche. No pienso conducir más en todo el día. Prepárate a servir cerveza, Nick. Prepárate. Bajó el agua. Jake Dilesio podía oír el ruido de la rasqueta contra el casco del barco. Un sonido extraño, más parecido a frotar que a rascar. Terminó de arrancar los últimos percebes, justo cuando se quedaba sin aire. Tras ascender la corta distancia que lo separaba de la superficie, se aferró con una mano a la escalerilla del Gwendolyn. Tomó aire y se quitó las gafas de buceo. Chorreando, trepó por la escalerilla y saltó a bordo de su casa flotante. Percibió el remolino del movimiento antes de que su atacante lo alcanzara. Los reflejos eran el resultado de la tensión constante, los años de adiestramiento y la oleada de adrenalina. Al ver el puño que salía disparado, se agachó. Al instante siguiente se enderezó y lanzó un gancho izquierdo. Tuvo suerte y golpeó a su misterioso oponente directamente en la mandíbula. Para sorpresa de Jake, el hombre, vestido con una camisa blanca, pantalones azules de pinzas y náuticos, permaneció caído sobre la cubierta. Algo parecido a un gemido brotó de sus labios, mientras se inspiraba con dificultad y se incorporaba sobre una mano y las rodillas para frotarse la mandíbula. Diablos, masculló Jake con suavidad. ¿Brian? ¿Te estabas acostando con ella?, lo acusó al hombre. Jake se inclinó y ayudó a su atacante a levantarse. Era casi de su misma estatura, esbelto, bien proporcionado
y en circunstancias normales bastante atractivo, el típico surfista rubio de ojos azules, acosado por las mujeres. En aquellos momentos tenía los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, y la inflamación de la mandíbula deformaba las facciones clásicas de su rostro. «Brian, ¿qué diablos haces aquí?», le preguntó Jake en voz baja. La adrenalina había sido reabsorbida por su cuerpo, y tenía la sensación de verse desinflado. «Entra, te daré un poco de hielo para esa mandíbula». Brian Lassiter siguió a Jake al interior del salón de su barco. Diseñado con eficiencia, el Gwendolyn contaba con una amplia habitación principal que hacía las veces de cocina y salón-comedor. Unos peldaños descendentes conducían al camarote de popa y otros ascendentes al camarote principal de proa. Hizo pasar a Brian, lo condujo a una banqueta de la barra y abrió el congelador para sacar hielo. Envolvió unos cuantos cubitos en un paño y se los pasó a su visitante. «Toma, ponte esto en la mandíbula. Te haré café». «No necesito café». Y tanto que sí. Como si tú nunca hubieras tomado unas copas de más. He tomado unas copas de más unas cuantas veces y he hecho muchas estupideces, pero mira que arremeter contra mí en este estado, diablos, podría haberte matado. «Solo quería tumbarte una vez», dijo Brian, y su voz se redujo a un sollozo. «Solo una vez. Te estabas acostando con ella». Jake había llenado la cafetera, pulsó la tecla con fuerza y se dio la vuelta. «Brian, no me estaba acostando con ella. Mientes. Y ahora no tienes por qué contarme la verdad, porque Nancy está muerta». «Cierto», dijo Jake, con voz queda y letal. «Nancy está muerta. Y si hubieras estado acostándote con ella nunca me lo dirías, porque ahora es imposible que averigüe la verdad». Jake contuvo el mal genio. «Creo que los dos recordamos la investigación. Fue un asunto sucio y desagradable. Pero dejó clara una cosa. Clara una cosa, Brian. No estuvo conmigo esa noche, la noche de su desaparición. Nancy había mantenido lo que el forense denominó relaciones sexuales voluntarias con un hombre. Jake se había ofrecido a ser analizado para demostrar que no había estado con él». «Pues, desde luego, no estuvo conmigo», replicó Brian con amargura. «Y, de todas formas, ella te quería». «Éramos amigos, Brian». «Amigos, sí», guardó un silencio por un momento. «¿Todavía crees que yo tuve la culpa? Yo nunca he dicho eso». «¿Que nunca has dicho eso?». «Mentira. Cada vez que me mirabas durante la investigación me acusabas con los ojos». Brian había bebido demasiado. Jake movió la cabeza. Comprendía el sentimiento. De vez en cuando, a él también le apetecía empinar el codo. «Brian, te equivocas. No sabes lo que decís». «Accidente». Dijeron que fue un accidente. Pero tú nunca lo creíste. «Brian, creo que tenías la culpa de ser un perfecto idiota de vez en cuando, pero no de que muriera tu esposa, ¿de acuerdo? Yo no le obligaba a nada, amigo. Nunca le obligué a tomar drogas y cuando estábamos juntos, nunca nos emborrachábamos». «Brian, estás en la fase llorona de esta curva, no piensas con claridad. Nadie insinuó que le obligaras a hacer nada. Eras un idiota. Y, sí, ella se enfadaba mucho contigo. Pero te quería. ¿Me escuchás? Por Dios, Brian, ha pasado mucho tiempo. ¿A qué viene todo esto ahora? ¿No lo sabes, amigo? ¿Cómo has podido olvidarlo?» Jake se lo quedó mirando. Lo sabía cada año que pasaba. «Su cumpleaños», dijo con suavidad. «Sí, habría cumplido 30, Jake. 30.
Maldición, tenía 25. Jake se recostó en el mostrador. Tenía la sensación de llevar un cable de alta tensión enroscado en el estómago. 25, y ninguno de los dos podemos hacer nada. Lleva muerta casi 5 años, Brian. Y si no he oído mal, hace 2 que vives con una azafata. Sí, estoy viviendo con una azafata, corroboró Brian y movió la cabeza. Una buena chica. Debería casarme con ella, pero cada vez que estoy a punto... Dejó la frase en el aire y una expresión de dolor que no tenía nada que ver con su mandíbula hinchada, que afloró en su rostro. Diablos. Empiezo a preguntarme si Nancy vivirá conmigo para siempre, si no seguiré despertándome por las noches pensando que me está mirando, pensando que... Diablos. El café estaba hecho. Jake sirvió una taza. Brian había dado en el clavo, en lo referente a ambos, aunque él no lo supiera. Jake tenía esa misma sensación. Todavía sentía la presencia de Nancy. Le llevó a Brian el café. Brian, Nancy no va a volver. Y serénate. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Nadie piensa que tú la mataste. No, no que la maté, no, pero que provoqué su suicidio. Nancy no se suicidó, yo lo sé, y tú también. Ahora tómate el café y por favor dime que no has venido en coche. ¿Por qué? ¿Vas a detenerme por eso?, replicó Brian en tono beligerante. No, solo voy a rezar para que no hayas dejado ningún cuerpo roto por el camino. Brian bajó la cabeza. No, no he venido en coche. Tomé unas cuantas copas en un bar del centro de la ciudad y un amigo me llevó a Nick's. Me senté en la terraza y allí me tomé otras cuantas cervezas. No he conducido. Bien, termínate el café y te llevaré a casa. Brian se lo quedó mirando, moviendo la cabeza. Sé que Nancy venía a verte a todas horas. Por eso a veces me pregunto... Diablos, con todo lo que debió contarte, ¿por qué no vas y me haces pedazos? Matarte va contra la ley. Además, soy policía. Eso empeoraría las cosas. Brian intentó esbozar una sonrisa, pero le salió una mueca. Sí, pero podrías darme una paliza en legítima defensa. Te he dado motivos un par de veces. ¿Por qué no lo haces? ¿Temes sentirte culpable? No, dijo Jake con rotundidad. Entonces, Nancy te quería, y yo la quería a ella. Brian alzó la vista, sobresaltado, y Jake se apresuró a puntualizar. No he dicho que me acostara con ella, Brian. Solo que la quería, y ella siempre creía que había algo bueno en ti. Solo Dios sabe qué, pero algo habrá. Así que termínate el café y que te llevo a casa. Brian se le quedó mirando, bajó la cabeza y asintió. Se tomó el café y pidió otra taza en voz baja. Después entró en el baño de proa y se aseó un poco. Brian se había dejado la chaqueta en Nick's. Se pasaron a recogerla. Nick estaba detrás de la barra, trabajando con Sharon, la mujer con la que había estado saliendo durante casi un año, y de la que, como el propio Nick le había confesado a Jake, se había enamorado. A su edad, amor. Ella toleraba su horario de trabajo casi continuado. De hecho, se compaginaban bien porque Sharon trabajaba para una inmobiliaria y lo mismo estaba ocupada de sol a sol, que no tenía nada que hacer. A Sharon le gustaba la política y quería presentarse a las elecciones municipales. Jake creía que no pegaban mucho, pero ¿qué diablos sabía él? Nick enarcó una ceja cuando lo vio entrar con Brian. ¿Va todo bien? Perfectamente. No podría ir mejor, dijo Brian. ¿No habrás venido a tomar otra copa?, le preguntó Sharon a Brian con recelo. Voy a llevarlo a su casa, respondió Jake. Se ha dejado aquí la chaqueta. Solo hemos venido a recogerla. ¿Puedo llevarlo yo, Jake?, se ofreció Sharon en voz baja. No, gracias. Yo lo llevo. Brian le pasó un brazo por los hombros. Jake y yo somos como hermanos, sonrió
con sarcasmo. Yo también lo llevaría a casa si hubiera bebido demasiado. Ya sabes, entre nosotros no hay tuyo ni mío. En marcha, Brian. Por suerte, Brian recordó la dirección, pues se había mudado a un nuevo apartamento. La azafata se llamaba Norma. Parecía una mujer decente. Abrió la puerta con mirada preocupada, porque Brian no acertaba a meter la llave. Este logró presentar a Jake sin hacer comentarios sarcásticos. Norma no se parecía en nada a Nancy. Era de estatura corta, rubia y de voz suave. Jake recordaba haber hablado de ella durante un vuelo a la parte norte del estado. Norma rió y le dijo que también se acordaba de él. Diablos, ¿por qué no? Masculló Brian. Aquellas palabras pusieron un ceño de confusión en la frente de la joven, y Jake se sintió tentado a tumbarlo a través de un puñetazo. Lo meteré en la cama y le quitaré los zapatos, dijo. Nancy se perdía tan femenina, tan hermosa, casi trágica, cuando le hablaba de su vida personal. Después se ponía firme, era eficiente en cualquier situación, tan buena como cualquier hombre del cuerpo de policía. Era su compañera. No podía ocultarle nada a Jake. Si sabía algo, si sospechaba algo. Pero no había sospechado nada. Al menos se lo había negado a Jake una y otra vez, aunque quizá se hubiera visto en situación de averiguar algo. ¿Qué diablos habría estado haciendo aquella noche? Había muerto en un coche, con restos de alcohol y de alucinógenos en la sangre. Muerte accidental. Había dictaminado el forense. Había perdido el control del vehículo. No había encontrado indicios de que el accidente hubiera sido provocado. Aún así, durante la investigación había salido a la luz los trapos sucios, la crisis que atravesaba su matrimonio, su estrecha amistad, más que amistad, con Jake. Nancy había muerto, víctima de un terrible accidente. Jake seguía sin tragárselo, y nunca había conocido a nadie como ella. Algo vibró en su mente, un resplandor, una sensación fugaz y extraña. Entonces se acordó. Horas antes había tenido una extraña sensación de déjà vu, de recuerdo, a primera hora de la mañana. Quizá hubiera sido porque inconscientemente había sabido que era el cumpleaños de Nancy. Pero había visto una mujer que sí le recordaba a ella. Qué extraño, porque Nan había sido alta, de 1,75 m, morena, esbelta, y no había visto a nadie así. El parecido no había sido físico, comprendió. Había reconocido la actitud, la autoconfianza, el aplomo, la misma habilidad de Nancy de no ceder, de no arredrarse, de decir lo que pensaba. Y, al mismo tiempo, de dejar un rastro de magnetismo a su paso. La sobrina de Nick, la pelirroja con la que había chocado aquella mañana. No era bajita, pero como mucho medía 1,75 m. La había visto otras veces, hacía años, aunque por aquel entonces era poco más que una niña. Larguirucha como una palmera, con una mata de pelo y enormes ojos verdes, siempre con prisas. Hacía varios años que Jake no frecuentaba el local, y ella había cambiado. Ya no era larguirucha, sino sinuosa en los lugares apropiados, y su pelo alborotado era un reclamo sexual. ¿Atractiva? Sí. Pero lo que más recordaba de ella era su voz, su indignación. Se mostraba serena y altiva, incluso cuando estaba enfadada, y era capaz de condenar a alguien con los ojos. Estaba en la academia de policía. Nick se lo había dicho, de modo que iba a ingresar en el cuerpo de Miami-Dade. Estupendo. Y tenía algo que le recordaba mucho a Nancy.
Maldición. Esperaba sinceramente que no se pareciera mucho a Nancy. Una mujer con demasiada ética, con demasiada determinación e insuficiente sentido común para amedrentarse. Ni siquiera la conocía. Su vida era asunto suyo, y quizás no pareciera tanto a Nancy. Quizás lo hubiera relacionado con ella porque era su cumpleaños. Comprendía perfectamente a Brian. Apuró la cerveza. Quería otra. No, no una cerveza, un whisky. Regresó a la cocina, se sirvió un trago, lo hizo doble. De un modo o de otro, pensaba dormir bien aquella noche. Ashley, Karen y Jan llegaron a su hotel sin más contratiempos y se registraron y pasaron unas horas en la piscina, tomando piña colada. Después de darle algunas vueltas, decidieron ir al espectáculo aquella noche y dejar el baile para la noche siguiente. Los caballos eran magníficos y pasaron un rato muy entretenido. A la salida, Ashley había recibido un mensaje en el móvil. Al parecer, Len había decidido acercarse a Orlando con sus amigos bomberos. Estarían en una sala de fiesta de swing. ¿Bomberos?, inquirió Karen. No todos son musculosos y irresistibles, le advirtió Jan. Podríamos arriesgarnos. Y eso hicieron. Encontraron a Len y a sus dos amigos, con los que parecía haber querido equilibrar la cita. Len era alto y atlético, como una roca. Según le había contado Ashley, empezó a hacer pesas al solicitar su ingreso en el cuerpo de policía y acabó aficionándose a ellas. Tenía el pelo rubio, rojizo, ojos verdes, unas cuantas pecas y 31 años. Un tipo realmente simpático. Ashley sabía que Len quería llevar su relación más allá de la amistad, pero ella no estaba dispuesta. Por simpático que fuera, no se sentía atraída por Len. Ashley sabía que no debía decirlo porque sería un duro golpe para el ego de su amigo. Así que mantenía la relación platónica, alegando que lo más importante para ella era ingresar en el cuerpo y recibir alguna que otra lección de dibujo. Len parecía haber aceptado que debían ceñirse a la amistad. A veces incluso le hacía reír hablándole de sus desastrosas citas con mujeres, de su búsqueda de la mujer ideal. Los dos hombres que le acompañaban, Kyle Avery, Mario Menéndez, se correspondían con la imagen generalizada del joven bombero curtido. Ashley, ¿sabes cómo escogerlos?, dijo Karen. Están tremendos. ¿Quién? Karen guardó silencio un minuto. En realidad los tres, pero sobre todo tu amigo Len. No entiendo por qué no lo besás aquí mismo. Porque falta algo. ¿Qué falta? A mí me parece que lo tiene todo. Entonces, anda vos por él, le dijo Ashley a Karen, que movió la cabeza. Demasiado violento. Él te desea a ti. Es mi amigo, Karen. Si lo haces feliz, me hará feliz a mí. Vamos, vamos. Esto es un club de baile, la interrumpió Jan. Bailemos y luego hablaremos de psicología. Vamos. Tras varias horas de swing, en que las tres cambiaron de pareja con frecuencia, Karen alegó estar agotada. Jan, Ashley y ella se dirigieron al servicio de señoras mientras los hombres pedían las bebidas. Ashley, estoy tonteando con tu amigo, haciéndome muy feliz y metiéndote fuera de peligro, pero no estás mostrando el menor interés por nadie, afirmó Karen. Ashley suspiró. Estoy en mitad de la academia e intento echarle una mano a Nick de vez en cuando. No busco una relación, y se hace tarde. Puede que vuelva al hotel. No es tan tarde, y no tenés que mantener ninguna relación.
Divertite, Ashley. Soy profesora. Me paso la vida con niños pequeños. Les enseño el abecedario y el 2 más 2. Los ayudo a lavarse las manos y a sonarse los mocos todos los días. Hace casi un año que no tengo un novio de verdad. Y no echo de menos a ese cretino, pero sí la compañía. Está bien. ¿Y el sexo? ¿Es que nunca te apetece acostarte con alguien? Karen, el sexo es genial, pero antes te convendría conocer un poco más a Len. No sé, bromeó Jan mientras se retocaba la pintura de los labios. A veces los hombres son mejores cuando todavía no se los conoce. Vive en Miami. Podrías llegar a conocerlo, señaló Ashley. Ha hablado la Madre Superiora, suspiró Karen. Pero no te vayas todavía, ¿sí? Le he dado mi número de teléfono y si me llama cuando estemos otra vez en Miami, estupendo. Tiene un trabajo respetable y es súper simpático. Bebe, pero no mucho, y baila swing. Ahora, tú sé amable. ¿Que sea amable? Es mi amigo, siempre soy amable. Karen suspiró con impaciencia. Quiero decir que seas amable con los tres, por favor. Aunque Jan no quiera reconocerlo, está tonteando con Kyle. Así que pórtate bien con Mario. Ya te lo he dicho. Seré amable. Se reunieron con los chicos y Ashley trabó conversación con Mario, que era un poco tímido y reservado. Estaba casado y había salido con sus amigos solteros porque su mujer estaba en Connecticut, visitando a sus padres. Fue un alivio para él contarle que era recién casado, porque Len y Kyle habían temido que les echara a perder la diversión. Ashley le habló del accidente que habían visto, y él le contó historias de llamadas que habían recibido sobre la I-95, algunas trágicas, otras singulares. Cuando los demás dejaron de bailar, se reunieron con ellos en la mesa y Ashley se sorprendió repitiendo la historia, pensando que a Len podría interesarle ya que había tenido lugar en su jurisdicción. Ashley, verás accidentes como ese cada día más a menudo, dijo Len. En las autovías corren cosas horribles. Oye, dijo Karen, ya habíamos dicho que no íbamos a pensar en eso. Se quedó mirando a Ashley, que ni siquiera se había dado cuenta de que había sacado un bolígrafo y que estaba haciendo un boceto de la escena en una servilleta de papel. Ashley es un artista, anunció Karen. Miró a Ashley con severidad y dio la vuelta a la servilleta. Un artista excelente, corroboró Jan. Dibuja un rostro. Ashley dibuja a Kyle. Ashley empezó a hacer un boceto del bombero. Los demás se levantaron y se colocaron detrás de ella para ver cómo dibujaba. Caramba, exclamó Kyle, mirándola con respeto. Es genial. Fírmalo. Quiero quedármelo. ¿Me harás uno a mí, por favor? Le pidió Mario. ¿Qué me dices de Karen y de Jan? Inquirió Len cuando terminó el nuevo retrato y le pasó un fajo de servilletas. Las he dibujado docenas de veces. Quizá Kyle y yo queramos quedarnos con sus dibujos, insistió Karen. Karen le dio un codazo con disimulo. Por supuesto, accedió Ashley. Terminó los dibujos y los repartió. Kyle movió la cabeza. Vaya, Len dice que vas a ser policía, ¿verdad? No tiene nada malo, pero esos dibujos son geniales. Y tiene una memoria fotográfica. Dibuja a alguien que haya visto hoy. Demuéstraselo, insistió Jan. Karen cubrió la mano de Ashley con la suya. La autovía, no, le dijo. Ashley se encogió de hombros. Está bien. Ustedes sigan, yo voy a pagar. Oye, Len, no hace falta. Me has dado de comer un montón de veces en Nix. Ash. Eso significa que mi tío te ha dado de comer, protestó. No discutas con un agente de la ley, bromeó Len, y echó a andar hacia la barra. Ashley la vio alejarse, movió la cabeza y acercó el bolígrafo al papel. Vaciló después empezó a dibujar otro rostro.
Se sobresaltó a sí misma cuando vio lo que hacía. Rasgos fuertes y abruptos, pelo moreno, ojos oscuros mirando, mandíbula cuadrada, pómulos altos y anchos, y la boca. Estaba apretando los labios. Pero tenía una buena boca. Caramba, es magnífico. ¿Quién es? Preguntó Karen, y tomó la servilleta. El tipo que le eché el café encima esta mañana. Es atractivo, murmuró Karen. ¿Ves? Memoria fotográfica, dijo Jan complacido. En realidad no, pero me gusta dibujar rostros, siempre me ha gustado, les dijo Ashley a los dos bomberos, y Kyle silbó con suavidad. Ashley bajó la mirada al dibujo extrañamente turbada. Sí, era atractivo. Agresividad y testosterona andantes, pero tenía algo. Poder, fuerza y sensualidad magnéticos. Quizás las tres cosas. Detestaba decirlo, pero atracción animal podía ser la expresión correcta para describirlo. ¿Es que nunca te apetece acostarte con alguien? Volvió a mirar el dibujo. Seguramente los tipos como aquel tenían una vida sexual intensa. No era la clase de hombre con quien ella desearía mantener una relación. Con suerte, no volvería a tropezarse con él, ni físicamente, ni de ninguna otra manera. Eres buena. No deberías desperdiciar tu talento, dijo Kyle. Gracias, repuso Ashley, y arrugó la servilleta. Lo has destruido, protestó Mario. No le ha caído muy bien, le explicó Jan sonriendo. Len regresó de la barra. Salieron charlando del local. Len lamentó que tuviesen que regresar a Miami el día siguiente. Por la tarde ya que Mario y Kyle tenían que trabajar. Se despidieron en la calle, antes de partir hacia sus respectivos hoteles. Mientras caminaban hacia el coche, Karen entrelazó su brazo con el de Ashley y silbó con suavidad. ¿No ha sido una noche fantástica? Sí, me lo he pasado bien y espero que Len y tú sigan viéndose. Sí, no hay que desperdiciar a Len, dijo Jan. Y Ashley, tu hombre era maduro, un poco temible, pero atractivo. Ashley se la quedó mirando con ceño fruncido. Era simpático y además estaba casado, le informó, y Karen rió. Jan no se refiere al bombero, sino al tipo del dibujo. Ese no es mi hombre, exclamó Ashley, sobresaltada. Ah, ¿no? Deberías haber echado un vistazo al boceto. ¿Has visto algo en ese tipo? Le aseguró Karen. Ni siquiera lo conozco. Y, con suerte, no tendré que conocerlo. No hay nada mejor que un hombre misterioso, bromeó Jan. Y ni que lo digas. En cuanto llegaron a la suite, se fueron a la cama. Karen y Jan no tardaron en quedarse profundamente dormidos, pero Ashley no lograba conciliar el sueño. Cerró la puerta que daba al dormitorio, se dirigió a la cocina francesa para prepararse un té y tomó el bloc que había dejado en la mesa del centro. Cuando los tres hombres llegaron a la habitación que habían alquilado para pasar la noche, Len retrocedió justo cuando Kyle forcejeaba con la tarjeta de plástico que habían sustituido la llave en la mayoría de los hoteles. ¿Saben qué? Se me han dejado comerme una hamburguesa. ¿Quieres que te acompañemos? Preguntó Mario. No, en realidad no te apetece y puedo acercarme a Dennis yo solo, repuso Len alegremente. ¿Estás seguro? Insistió Mario y bostezó. Dios, estoy molido. Acuéstense, no tardaré mucho y procuraré no hacer ruido cuando vuelva. El último en llegar se queda con el catre, le recordó Kyle. Bueno, uno de los tres tenía que dormir ahí, ¿no? Sonrió, se dio vuelta y regresó al coche. No fue a Dennis. Se acercó al hotel de las chicas y aparcó. Karen le había dado su número de habitación y había mencionado que estaba en la planta baja, de modo que las puertas correderas de cristal de la parte de atrás se abrían a un pequeño patio y zona ajardinada. Se dirigió al patio y dedujo de qué habitación se trataba.
Las luces estaban encendidas. Había una persona moviéndose dentro. Sabía que era Ashley. Las cortinas eran finas y la luz interior potente. Podía distinguir todos sus movimientos. Tras dar varias vueltas, Ashley se detuvo junto a la puerta de cristal. Apartó la cortina y miró. Len apretó la espalda contra la gardenia, con una taza en la mano. Ashley contempló el patio. Llevaba una camisa larga que ceñía a todas sus curvas. A la luz artificial, su pelo llameaba. Los extremos ondulados parecían rizarse de forma protectora en torno a sus senos. La camiseta de punto la abrazaba. No podía saber lo provocativa que estaba. Len cerró los puños, dominado por la tensión. No imaginas lo bien que te conozco, Ashley, pensó. Sabía que estarías despierta, que podría venir y verte. Y algún día, Ashley, averiguarás lo que me has estado haciendo sentir todo este tiempo. Algún día. Las puertas correderas estaban abiertas para dejar pasar la brisa. Ese día podía ser aquella noche. No, aquella noche no. Aquella noche se limitaría a observar. Pero pronto, muy pronto, Ashley lo sabría. Él se encargaría de hacérselo saber. La noche era hermosa, muy hermosa, pero ni siquiera las estrellas del cielo ni el suave resplandor de la luz de la luna sobre el exquisito jardín acaparaban la atención de Ashley. Retrocedió al interior de la habitación y se dirigió al escritorio. Ya había sacado su bloc de dibujo. Empezó a dibujar primero el cuerpo de la autovía, un hombre joven con estructura muscular firme, pero debajo de las manchas de sangre. El pelo de color rubio ceniza le cubría la cara. En torno a él, el agente que había presentado en el lugar del accidente, el coche patrulla, los dos conductores, sus respectivos vehículos, el tráfico ralentizándose, deteniéndose, a punto de chocar contra la medianera. La medianera, el tráfico de la vía contraria, la figura que se erguía más allá de los carriles, siguió dibujando, sombreando, hasta que incluso, en blanco y negro, y con matices grises, la escena era espeluznantemente real, y todo estaba detallado salvo la figura. La figura vaga situada al otro lado de los dos carriles. Era incapaz de recordar ningún detalle sobre ella, solo que parecía estar observando, mirando. ¿El qué? Quería asegurarse de que el pobre hombre semidesnudo y ensangrentado, estaba realmente muerto. La recorrió un escalofrío, una brisa, más que una brisa. Algo la estaba inquietando. Se dio la vuelta con brusquedad y se sintió estúpida. De todas formas, se acercó a las puertas de cristal, las cerró y las bloqueó. Se fijó en las cortinas vaporosas pensando que el sol entraría a raudales a la mañana siguiente. A la mañana siguiente ya era de madrugada y ese sol no tardaría en aparecer. Se dirigió al sofá cama, cerró los ojos, pero la imagen del cuerpo de la autovía seguía atormentándola. Maldijo y aporrió la almohada. Contar ovejas siempre le había parecido una ridiculez, pero estaba desesperada. Contó caballos. Era un sueño extraño. Había niebla, luz de sol. Ella caminaba hacia él en el sueño. A veces estaba en una playa, otras en un espectáculo del Gwendolen. La melena le caía por la espalda. Y la piel, sí, tenía la piel desnuda entre luces y sombras. Nancy soñaba a menudo que estaba allí, con él, tratando de decirle algo, salvo que antes se había limitado a hablar, a comentar el caso, las frustraciones, las pistas estériles. Pero Nancy sabía algo. Temeraria, inquieta, infeliz en su matrimonio, estaba decidida a volcarse en su trabajo. Eran buenos compañeros. A continuación soñaba con su cara como la había visto en la mesa de la autopsia. Cuando la encontraron,
y le provocaba tanto horror que se despertaba. Aquella noche, en cambio, la imagen no se apareció. No podía verla con claridad. No tenía el pelo oscuro, sino rojizo. No era Nancy, sino alguien que se le parecía, que se movía como ella. Era la sobrina de Nick. Se acercaba a él, con paso lento, confiado, fluido. Lo alcanzó. El sueño siguió. El recuerdo desapareció. Dio paso al presente. Él era diferente y estaba viva, vibrante. Estaba alargando el brazo hacia él, tocándolo. Estaba. Se despertó con sobresalto, empapado en un sudor frío. Estaba sonando la alarma. Demonios. No, la alarma no, el teléfono. Maldición. ¿Qué hora sería? Todavía era de noche, y a pesar de la somnolencia del cansancio, se alegró de oír el timbre. Lo había sacado a las profundidades de un extraño sueño sobre la sobrina de Nick. Debía mantenerse alejado de ella, muy alejado. No debería costarle trabajo por la manera en que se habían conocido. El teléfono seguía sonando, como un martilleo constante en la cabeza. Descolgó, escuchó, y sus nudillos blanquearon en torno al auricular.